Muy buenas, bienvenido a mi canal Gen de Origen. Ahora que ya se han calmado un poco las cosas, te traigo la interpretación del ritual que se ha hecho con el entierro del Papa Francisco. Yo sé que han ardido las redes diciendo que había simbología masónica y bueno, el mensaje que yo os quiero traer es que nos tenemos que quitar aunque nos cueste, la idea de que es que son masones, porque hay algo mucho más profundo y que son masones y que adoran a Satanás. Siento decirte que adoran a Dios. Lo que pasa que no sabes quién es Dios. Entonces, como no sabes quién es Dios, no puedes saber realmente qué ritual están haciendo. Entonces, acompáñame porque te lo cuento. Bueno, aquí os traigo el análisis del velatorio del Papa Francisco y hoy va a ser muy visual, ¿vale? Prácticamente no vais a ver letras porque yo voy a sacarme mi chuleta por aquí, que me voy a ir leyendo porque son muchos datos y quiero que no se me olvide ninguno. Pero está basado en principalmente analizar esta imagen, aunque vamos a analizar muchas más cosas que pasaron en el funeral, porque han pasado muchísimas cosas. Como bien os he dicho, nada tiene que ver con lo que ya conocéis hasta ahora. Quiero decir que parece ser que todo el mundo pues tiene muy claro que son masones, porque la pirámide, porque las pirámides, la cruz invertida, porque no sé qué. Eh, Siento deciros que os tenéis que quitar de la cabeza que son masones y siento deciros que os tenéis que quitar de la cabeza que adoran al diablo, porque en realidad adoran a Dios, pero no sabes quién es Dios, no sabes qué les está pidiendo o a qué llaman ellos Dios y por tanto tú te crees que tiene algo que ver con un ente demoníaco. Y nada tiene que ver. Mirad, la Biblia está basada en Egipto. Moisés era de Egipto. Abraham era de la zona de lo que ahora es Irak, Ur de los Caldeos, y tiene que ver que era una zona bastante amplia que tenía que ver con Egipto. El Edén, que es Adén, y tiene que ver con el Golfo de Adén, era Egipto. Y todo esto sale de Egipto. Y por tanto, toda la simbología que estáis viendo aquí tiene que ver con Egipto, tiene que ver con Sumeria y tiene que ver con Mesopotamia. Y vamos a ver qué tiene que ver todo esto con España y con el apagón que hubo ayer. Lo del apagón ya es la hecatombe, pero bueno, lo vais a entender todo perfectamente. Entonces aquí yo tengo una ilustración porque quiero que veáis que ese funeral del Papa tiene que ver con un montón de cosas. No fue una simple ceremonia de despedida, sino un ritual cuidadosamente diseñado para propiciar la transferencia energética y vibracional de linajes antiguos hacia un nuevo orden solar artificial. La estructura del acto no fue casual. Se replicó el mito de Osiris, el dios egipcio asesinado, despedazado, reconstruido y finalmente resucitado como señor del otro mundo. De igual modo, el Papa, al ser expuesto en la Basílica de San Pedro, fue utilizado como cuerpo simbólico para sellar un traspaso de poder. Yo quiero que veáis esto. Yo quiero que veáis esta disposición que tenéis aquí del ataúd con dos guardias reales suizas y lo que tiene que ver esa estatuilla, por ejemplo, que está en el Museo del Louvre, donde se ve Isis, Osiris y Horus, porque Horus fue desmembrado en 14 partes, se le intentó traer a la vida. Entonces aquí os pongo una de las fotos en las que veis a Isis y Neftis, que son dos hermanas gemelas, una de ellas la mujer de Osiris, que le están velando a ambos lados. Arriba, en lo alto
de su ataúd tiene una estatua alada, una figura alada, como tiene el Papa encima a Jesús con alas. Todo esto de las alas, las dos estatuillas, que es Neftis e Isis, ¿vale? Yo primero os voy a enseñar las fotos para que vuestro cerebro vaya uniendo imágenes. Y esto tiene que ver también con las procesiones y con los arcas que sacan con los santos encima. Estamos en el mismo ritual. Es el mismo ritual exactamente. Un arca con querubines y es Osiris salvaguardado por Isis y Neftis, que eran mujeres aladas. El templo de Osiris con Isis y Neftis, esta disposición que estáis viendo en la parte de abajo de la foto, tiene que ver con el tabernáculo y el arca, tal y como se nos describe y tal y como está descrito en la Biblia y tal y como está diseñado el templo de Salomón. El templo, el tabernáculo que hizo Moisés, es esta imagen que tenéis aquí frente a vosotros, aquí abajo, que esto era el tabernáculo de Osiris. Y tenéis que ver cómo se llevan al que van a sacrificar. Primero le pesan el corazón porque hay un juicio para saber si es válido o no es válido. Y luego ya es ofrecido a Osiris, que Osiris es verde. Como veis, aquí tenemos el tabernáculo de Osiris, aquí tenemos el tabernáculo de Moisés, exactamente la misma disposición, y el arca donde alberga el alma de Osiris es el mismo arca que Yahvé mandó construir y donde él se manifestaba en medio del propiciatorio. El templo de Osiris y el tabernáculo de Yahvé es exactamente la misma cosa y la misma disposición. Entonces, aquí lo que tenemos es también un juicio por medio, que quiero que eso os quede claro porque tiene que ver con el apagón y tiene que ver con el juicio del hermano de Sánchez. Todos son rituales. Anu, Asur, Marduk, Osiris, Ahura Magda o Yahvé, todos son la misma historia. Desde Sumeria, Mesopotamia, Persia, Egipto y nuestros días es la misma historia. Todos son el Dios del cielo. Un ente que se manifestaba después de obtener sacrificios. Sí, Yahvé los pedía. Lo tenéis en Éxodo específicamente del 25 al 40, más específicamente el versículo 29 del Éxodo, y también tenéis en Levítico cómo se debía de hacer el ritual de todos estos sacrificios. Mesopotamia, zoroastrismo y Asiria es lo mismo. Se nos representa un Dios alado, un Dios en cruz, al Cristo crucificado, y tiene que ver con tecnología y con un nodo plasmático que se manifestaba al hacer sacrificios. Es la misma disposición, el Dios al centro y dos figuras a cada lado. Si os fijáis, sigue siendo la misma disposición de cómo está el féretro del Papa. Mesopotamia, Ahura Magda y Asur. La imagen que tenéis enfrente a la izquierda es la religión del zoroastrismo, Ahura Magda, donde había un dios bueno y un dios malo representado en bondad y en destrucción, exactamente igual que Yahvé. Y a la derecha tenemos un dios mesopotámico que es Anu, que está en el lugar santísimo donde se encuentra el arca y donde nos ponen el arca. Es todo lo mismo. Incluso el hinduismo también tiene las dos columnas a los lados y el santo en medio. El Buda en este caso. Como veis en la figura de la derecha tenemos de nuevo la misma representación, el arca
dos figuras a los lados, Jesucristo representado por los dos ladrones, es todo lo mismo, es siempre igual, es lo mismo. Y quiero que os fijéis que hay en muchas representaciones que Jesús es verde, Osiris es verde, Asur es verde. Y bueno, se nos han dicho que los reptilianos son verdes y que los aliens son verdes. Yo por lo menos cuando era pequeña los aliens eran verdes porque teníamos la serie de V que eran lagartos y eran verdes. No es nada nuevo que te hayan dejado de contar. Osiris falleció porque le desmembraron. Entonces se supone que como no pudo nunca reencarnar, ya reencarnó verde. Era verde. O sea, ya le juntaron las piezas y era verde. Yo no he podido encontrar... bueno, hay imágenes de Osiris que no es verde, no está pintado de verde, pero la mayoría de las veces es verde. Hay algunas fuentes oficiales que te van a decir que se volvió verde porque llevaba cobre la pintura y que por eso con el tiempo se puso verde. Pero si tú te fijas en la de abajo a la derecha, tú tienes a Neptis y a Isis de color carne y él es verde. Alien verde. El genio de la lámpara maravillosa es verde. La misma historia. Alguien que se encuentra metido en una lámpara, en un arca, que aparece en una nube como Yahvé y al cual le pides deseos y él te los concede, como le pedía el pueblo deseos a Yahvé, bueno, el pueblo. Como los mandatarios le pedían ir conquistando países, o otras veces se lo mandaba Yahvé, y él se lo concedía, con lo cual Aladino y la lámpara maravillosa es el mismo cuento de Osiris y es el mismo cuento del arca y es el mismo cuento de Moisés y es la misma manera en cómo ha sido enterrado el Papa Francisco. Exactamente la misma disposición. Y aquí os voy a leer bastantes cosas, ¿vale? La Basílica de San Pedro funciona como una matriz ritual. Su baldaquino está coronado con cruces invertidas que representan simbólicamente la inversión de la energía crística hacia la instauración de un reino inverso. Bajo la cúpula se encuentra el altar principal, que en realidad es un propiciatorio moderno, como una plataforma energética diseñada para contener, amplificar y transferir frecuencias. Las columnas salomónicas enroscadas como serpientes canalizan la energía abajo en dirección contraria a la ascensión espiritual tradicional. Los elementos permiten que el espacio funcione como una gran antena ritual donde se producen activaciones vibracionales de transferencia. La muerte física del Papa fue usada como un portal ritual para sellar una transición de conciencia colectiva, anunciar el fin de un linaje religioso, activar la implantación de un nuevo sol no natural, sino artificial. Y la fecha del funeral no fue casual, ocurre 17 días después del eclipse solar del 8 de abril, el cual se formó una segunda cruz cósmica. En mi canal de Gen de Origen en Telegram tenéis analizada la cruz cósmica, que no lo voy a incluir aquí por no hacerlo muy largo y además porque ya está allí desde hace bastantes días subido al canal. Os recomiendo que vayáis allá a verlo. En este intervalo de 17 días se replica el número de resurrección de Osiris, marcando simbólicamente la reconstrucción de un cuerpo vibracional alterado. Todo el proceso debe entenderse como un ritual de transferencia solar. Y aquí es cuando empiezan a encajar piezas, ¿no? Porque dicen, no, es que tienen ritos solares, es que los paganos son solares. No. Ellos tienen ritualizado el sol porque lo quieren suplantar, no porque lo adoren. Es distinto. En el ritual del funeral, la disposición física pues está configurada siguiendo unos principios muy antiguos, como un dispositivo de transferencia energética. El techo piramidal es invertido. Si os fijáis, la cúpula de San Pedro funciona como una pirámide invertida. Su vértice no apunta hacia el cielo, sino hacia el altar central, invirtiendo el flujo natural de la energía ascendente. Esta inversión canaliza fuerzas superiores hacia abajo, generando un descenso vibracional necesario para la instauración del nuevo trono solar. El suelo ajedrezado, esto ya nos tienen acostumbrados,
En este caso no es blanco y negro, tiene que ver con el sol porque es dorado y representa simbólicamente el camino de la dualidad o del tránsito entre el mundo visible y lo invisible. Entonces no es un simple adorno, marca un sendero iniciático que deben recorrer los elegidos desde la vida hacia la transformación ritual de la muerte. Todo el mundo ha visto cruces invertidas, ¿vale? Sobre el baldaquino de Bernini, las cruces invertidas presiden el ritual, simbolizan la inversión del linaje original. La cruz, lejos de ser un símbolo cristiano, indica un antiguo pacto y quebrado antes que una nueva alianza. Al ser invertida, está siendo establecida. Esto también tiene que ver con un vídeo que ya os he analizado, lo que significa la cruz, que lo tenéis en mi canal, que se llama Una cruz, una élite y Lady Gaga. Y allí aprendemos que la cruz es la laminina, que es lo que nos mantiene unidos. La cruz invertida tiene que ver con la desintegración y también al haber dos, porque son duales, son las dos columnas que son Isis y Neftis, y también es un 11. El 11, las torres gemelas y todo esto. Los guardias suizos, que son como querubines modernos, los querubines del arca y también Isis y Neftis en la tumba de Osiris. Representan en la tradición del Arca de la Alianza, pues custodian el propiciatorio y sellaban el acceso de la energía divina. La presencia y la vestimenta ritual son una prolongación simbólica de este código arcaico de protección del portal vibracional. Yo aquí os he intentado hacer un resumen. Tengo muchísima más información que seguramente vuelvo a subir al canal de Telegram, porque si no aquí se va a hacer súper largo el vídeo. Bueno, si os fijáis, tampoco es la luz es inocente, ni tampoco el Cristo tiene como unas alas negras y está en sentido descendente. Es como una forma ritualizada de la Shekinah antigua y una invocación visual y energética de la presencia que se pretende introducir en el molde corporal. Están intentando traer algo hacia abajo, no algo hacia arriba. Los elementos específicos, pues cada elemento tiene su potencial vibracional, evidentemente. Los colores, el rojo que está presente en alfombras, en las capas litúrgicas, en los ornamentos, representa el sacrificio de sangre que siempre solicitaba Yahvé. Eso lo ha pedido siempre. El paso de la vieja era hacia la nueva vibración impuesta por el sol artificial es lo que representaría el púrpura, y el negro es en la indumentaria de los asistentes políticos y eclesiásticos, que simboliza también una absorción vibracional, la fase de disolución necesaria antes del renacimiento. Por orden de aparición, los colores durante la ceremonia, pues ha seguido también una procesión, una progresión que va del sacrificio, la transmutación y la absorción. Los símbolos ocultos, pues como ya hemos visto, las estatuitas femeninas representadas en doble cruz invertida de Isis y Neftis, que es la madre que sustituye el cuerpo de Osiris, y simbolizan este intento de manipular la matriz. Mirad, bueno, y también las campanas que han sonado y han repicado tienen que ver con la tecnología sonora y con que cuando se iban a hacer los sacrificios tenían que tocar las campanas los sacerdotes. Esto está en Éxodo, no me lo invento yo, lo tenéis ahí. La frase que tenemos sobre la pirámide, que es Veni Sancte Spiritus, como comando vibracional, en apariencia puede ser una invocación cristiana, ¿no? Pero sin embargo, en este ritual que están intentando traer algo a la vida a través del desmembramiento primero de Osiris, del entierro de Osiris, y luego van a traer al heredero. Y vamos a ver por qué es heredero. Lo que viene a decir es ven Espíritu Santo, pero no es un ruego piadoso, es sino una orden vibracional de apertura del portal. Ellos quieren traer un ente aquí, es lo que están intentando traer.
y evidentemente llenar el corazón de los fieles, porque tú vas a ser el receptáculo, el cuerpo donde va a ser recibido. Como ya hemos visto, el paralelo que tiene con los antiguos rituales hebreos es evidente. En el tabernáculo de Moisés, los levitas cantaban para que descendiera la Sequiná sobre el arca, que es la llama de fuego, y en San Pedro, pues el canto y las campanas vienen a simbolizar todo esto. Para sellar la absorción de la energía vieja y para abrir un canal de la conciencia artificial controlada, es para lo que se ha hecho este ritual, que no es un acto de fe, sino una programación vibracional masiva, donde nos están anunciando que se cierra un ciclo de una era y de un sistema y quieren encarnar uno nuevo, básicamente. El funeral del Papa no solo replica el ritual de Osiris, sino también tiene una reedición estructural y energética del tabernáculo de Moisés, como os he mostrado en las fotos, y cada elemento tiene que ver. En el sepelio del Vaticano, por ejemplo, el cuerpo sobre la alfombra roja es como en el tabernáculo, el arca en el propiciatorio, o la función ritual que tiene que ver con el centro de transferencia vibracional, que tiene que ver con la parte del sacrificio. Los guardias suizos son los querubines del arca, que son los custodios del portal energético, como lo eran Isis y Neftis. Para que se manifestara Osiris, ellas eran las que, como si dijéramos, controlaban la energía para que se pudiera manifestar, para que pudiera medio revivir, porque nunca revivió del todo. El crucifijo, el árbol de la vida, tiene que ver con el árbol de los sacrificios, el suelo ajedrezado, las campanas, todo tiene que ver con lo mismo. Voy a pasaros más imágenes por aquí. Los zigurats. ¿Y por qué os pongo esto? Los zigurats eran los edificios que hacían para canalizar la energía para manifestar dioses o soles artificiales. Y eso es lo que vemos aquí encima del entierro, encima del féretro del Papa Francisco, que bueno, sabemos que es el supuesto Papa Francisco. No solamente son las 3 pirámides, sino también tiene que ver con la forma escalonada que tenían los zigurats. Yo os pasaré información de lo que son los zigurats, porque bueno, ya os digo que si no se haría muy largo el vídeo, y tiene que ver con la encarnación de su sol, de su dios artificial. Tiene que ver con energía, y quiero que veáis que en todas partes hay dos columnas que es las que se mantienen dentro de el sepelio de Francisco, porque todo es de esta religión que viene de tiempos inmemorables. Aquí vemos el culto a Tauro, pero que vuelve a ser lo mismo. Tenéis cantidad de dioses de Mesopotamia y de Sumeria, que podéis ver que son 2 al lado y en medio el arca o el dios que están encarnando, porque estos son entidades como soles. Si vosotros veis en la parte católica, que aquí arriba a la derecha de la foto, que es un arca, un propiciatorio con 2 querubines, y en medio hay una virgen, se parece a una virgen, que en realidad tiene un sol en el pecho y tiene unos cuernos, y eso tiene que ver con todos los sacrificios de Yahvé y con la manifestación de este dios. Es que no lo queréis querer, pero es que es un dios que quieren traer a la vida gracias a tus almas. Aquí podéis pararlo si queréis, porque vais a ver mucho mejor qué significa el techo piramidal, la inscripción dorada de los cardenales y todo. En blanco y en dorado os he puesto lo del piso ajedrezado, o sea, el suelo ajedrezado,
pero en realidad es dorado y tiene que ver con el sol, ¿vale? Y con el traer a este mundo este sol. Mirad, este tema del sol es bastante peleagudo, lo voy a decir así como un poco por encima. El ritual funerario no se puede comprender en su totalidad si se desconoce el trasfondo tecnológico que acompaña este cambio de era, y es la instalación de un sol artificial en la Tierra. Esto es un proyecto que se llama el proyecto EAST, y la creación de un sol no humano en laboratorios como Experimental Advanced Superconducting Tokamak de China, que es el EAST. Ya se ha logrado mantener plasma solar controlado a altísimas temperaturas, replicando la luz y la energía de un sol en miniatura. Esto forma parte de un plan vibracional global y forma parte de la desconexión que te quieren hacer a ti con la madre tierra y con el sol, y la desconexión de ti mismo y enchufarte a un ordenador. Todo esto es lo que es el plan de Trump, es todo esto que te ha anunciado del Stargate, es todo esto de hacerlo todo con una IA gigantesca. El objetivo del sol artificial es desacoplar la vibración humana que tenemos sincronizada con nuestro sol natural, por eso son ritmos circadianos, por eso te entra el sueño cuando el sol se va o cuando el sol se pone, y lo que quieren es reconectarte la vibración a un sol nuevo programado, una fuente de control vibracional que ellos puedan apagarte y encenderte desde ahí. Apagarte y encenderte. Sí, es muy de ciencia ficción, lo sé. Pueden modificar la frecuencia de la materia viva para que sea compatible con una nueva forma de consciencia, ¿vale? Esto es lo que están pretendiendo hacer, encarnar un sol ritual, o sea, un sol artificial, perdón. Y fue una escenificación, todo lo que vivimos en el entierro del Papa fue una escenificación política ritualizada, donde se proclamó simbólicamente esta sucesión solar. Donald Trump aparece en este contexto y no como un invitado más. Vemos las almas liberadas, son almas que quedan sin cuerpo, las almas que no han sido selladas al sol artificial aún. Estas almas que Yahvé, el dios solar negro, anhela capturar para alimentarse y reencarnarse. No digo que sea un sol negro porque lo sea literal, es un sol negro porque es un sol artificial que no tiene vida propia, no como el nuestro que tiene vida propia y almas incluso condensadas ahí, que son las que se reencarnan. Cuando tú te vas al sol y luego vuelves a la tierra. ¿Qué significa simbólicamente una bandada de aves blancas, que en este caso dijeron que eran gaviotas? Bueno, pues la emanación del espíritu y la tradición arquetípica más profunda. Esto es un símbolo arquetípico que está en el inconsciente del ser humano. En los antiguos ritos solares, las aves blancas simbolizaban el alma colectiva o las almas, el aviso de un cambio vibracional, la presencia del mensajero entre mundos, que es lo que está sucediendo con la encarnación de Osiris. Aquí vemos además una imagen tremenda, ¿no? En primera fila tenemos a Macron, presidente de Francia. Y luego en el otro lateral tenemos a Estados Unidos en forma de Trump y Milenia, a Estonia en medio y luego los reyes de España. La versión oficial te dice que se tuvieron que sentar así porque en el último momento los colocaron por orden alfabético, pero en una foto más amplia, que la podéis buscar porque yo aquí no la he puesto, vemos que hay alguien de los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes va antes que España. OPQRST. Está una colocación muy rara, no es la que debería de haber. Entonces, ¿qué es lo que nos han puesto aquí en realidad? Nos han puesto la transición del viejo sistema representado por el rey de España y por esa señora que parece Leticia pero no lo es, y Trump,
que es el nuevo sistema, el príncipe azul, por eso va de azul, es el heredero. ¿Por qué son 14 los portadores? Mirad, hay diferentes fotos. Hay fotos en las que se ven 12, que serían las 12 tribus de Israel. Hay otras fotos que se ven 14, como estas que os estoy poniendo aquí, y los cuentas son 14, y con el que va delante negro es el 15. Ya os he dicho que los 14 es cuando se desmembra Osiris. El 15 es el guardián, el guía, el que conduce el cuerpo, que se viene a significar Anubis, que eso lo vimos en las fotos de más atrás, cuando estaban Isis y Neftis en los dos lados, y sobre encima del féretro de Osiris estaba Anubis, que es el dios perro, y tiene que ver también con la constelación y con Sirio, y tiene que ver con un montón de cosas. Y el 17 tiene que ver con el mes, el 17 del mes de Atri, más o menos, es el día que muere Osiris, asesinado por Set, pero también tiene que ver con el heredero, porque a partir del día 17 empieza a gobernar Horus, pero también, por ejemplo, tiene que ver con José, que fue vendido con 17 años. El número 17, que te representa Q, que te recordarán Q, tiene que ver con el heredero. Todo esto del heredero es la nueva era, el nuevo orden mundial. Todo esto que te quieren implantar sí o sí. Como ya hemos visto en la Plaza de San Pedro, con la asistencia de más de 200.000 personas, ha sido todo un éxito. Las cruces invertidas, que tienen que ver con Isis y Neftis, que tiene que ver con la laminina y con la parte invertida, quiere decir para la desintegración del cuerpo humano. Y aquí vemos claramente la disposición de que yo sabía lo que os estaba diciendo, el señor de Estonia, la señora esta que parece Leticia pero no lo es. Y quiero que os fijéis, la mujer de Biden sí llevaba mantilla, la señora que hace de Leticia también llevaba mantilla y Melania llevaba mantilla. La sumisión de la mujer. La sumisión de la mujer. Dirás, no, Lidia, era el protocolo. Sí, es el protocolo, pero por ejemplo la mujer de Macron no lo lleva. No lo lleva. Y luego tenemos esta maravillosa foto de Zelensky y Trump. Y tiene muchísima simbología aquí, tanto las sillas rojas que significan los tronos, la postura en la que están. Las fotos no han sido tomadas al azar, son preparadas y el que no vea esto, pues más bien está un poquito ciego. Está Zelensky como entregándole algo y están en San Pedro, que es el dueño de las llaves. Está entregándole las llaves de Europa aquí. Está entregándole las llaves de Europa a Trump, que es el heredero del sistema solar que tiene implicaciones con la IA. ¿De acuerdo? Él vestía de un traje azul que representa la soberanía viva, el linaje activo, y me dirás tú, bueno, pero también el Williams también representaba, también tenía el traje azul, sí, pero no es el mismo azul. William lleva el traje azul porque es el poder en las sombras. Tampoco ha sido no ha estado en primera fila, no ha sido una cara visible, pero ya te está diciendo que el reino de Inglaterra, una vez más, es el que está detrás de todo esto. Por mucho que tú veas ahí a Trump y te creas que son los Estados Unidos, nada tiene que ver. Y para postrecito maravilloso tenemos a España en esta foto tan rocambolesca, que os lo voy a contar en el siguiente vídeo, qué significa esto y por qué tiene esto que ver con el apagón. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y tengo mucho más contenido exclusivo en Telegram. Hay muchas cosas de este análisis que no te las voy a decir aquí, precisamente para no hacer muy largo el vídeo, porque es un tema muy denso, hay muchísimo, tengo más casi 50 y tantas hojas de análisis y la dejaré subido en mi canal de Telegram.